Buenos días. Reciban un cordial saludo de parte del personal del Centro de Investigaciones en Contaminación Ambiental, SICA, de la Universidad de Costa Rica, actualmente designado como Centro de Colaboración del Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, para la calidad y seguridad alimentaria y ambiental, y que este año está celebrando su 40 aniversario de fundación. Para nosotros es una gran satisfacción que nos acompañen en este seminario de investigación titulado Biología reproductiva y morfometría de almeja verde, Polymesoda radiata, informe de preanálisis de datos, que será presentado por el investigador Fernando Mejía Arana. El señor Mejía, quien es de origen josefino, tiene su residencia permanente en Punta Arenas desde 2001. Obtuvo su bachillerato en biología marina en la Universidad Nacional, UNA, así como un bachiller y una licenciatura en manejo de recursos naturales en la Universidad Estatal a Distancia, UNED. Además, en 2018 obtuvo su maestría en evaluación de recursos marinos y costeros en la UNA y en 2019 la especialidad en biología pesquera otorgada por el Colegio de Biólogos de Costa Rica. A nivel laboral, entre 2001 y 2016 realizó consultorías a empresas privadas y estatales en pesca y acuicultura, evaluaciones de impacto ambiental y manejo de recursos. En 2003 y 2013 elaboró en la Estación de Biología Marina, UNA, y participó en el Comité de Evaluación de Recursos Pesqueros del proyecto de manejo de las pesquerías del Golfo de Nicoya, UNA, Incopesca y JICA. Ingresó al Incopesca en 2014 al Departamento de Estadísticas Pesqueras y desde 2017 y hasta la actualidad labora en el Departamento de Investigación. Además, fue coordinador de la Comisión Científica del Incopesca entre 2019 y 2021. Cuenta con unas pocas publicaciones con editorial en temas relacionados con la pesca y la acuicultura y muchas publicaciones sin editorial, especialmente en temas de pesquerías tropicales, incluyendo informes técnicos y publicaciones cortas. Al concluir la presentación, abriremos un espacio para hacer preguntas. Para tal efecto, les agradezco que indiquen las preguntas en el chat para transferirlas al expositor. Adicionalmente, quisiera mencionar que es posible que los participantes de este seminario estén transmitiendo desde las casas u otros espacios similares, por lo que pudieran escucharse sonidos ajenos a la presentación en algún momento y que es difícil controlar, por lo que solicitamos las disculpas del caso y comprensión al respecto. Sin más que agregar, le paso la palabra a Fernando. Adelante, Fernando. Muy buenos días. Muy buenos días, Juan, y a la gente que está observando también la presentación. Bienvenidos. Como nos indica Juan, este es un trabajo que desde el Incopesca hicimos en conjunto con el SINAC como parte de un proceso regular que maneja SINAC respecto a la evaluación de los recursos que tienen dentro de sus áreas protegidas. Y sin más preámbulo, pues inicio y ahí van a ir, se les va a ir brindando la información correspondiente. Como les digo, este trabajo fue generado a partir de el requisito que se tiene para conocer acerca de los recursos hidrobiológicos, donde la autoridad pesquera es el Incopesca, pero por el área en la cual se encuentra el recurso, en este caso la almeja verde, que es dentro del refugio de vida silvestre Sipansí, entonces se hizo el trabajo de forma colaborativa y en las zonas allá entre Nicoya de Cañas, en la provincia de Guanacaste, esta zona, como pueden ver ahí, cuenta con varios sistemas acuáticos en los cuales es posible encontrar a esta especie. Ellos tienen pues sus objetivos de creación a nivel de SINAC, incluyendo, por ejemplo, mantener equilibrio ecológico y la biodiversidad de los ambientes estuarinos. Dentro de esta área y que es extraída de forma regular por la gente que se dedica a ello,
está el uso de la almeja verde, Polymesoda radiata, que incluso según Piedra 2000 se ha llegado a estimar hasta un uso de 100 kilos al día por persona, el cual es bastante alto. Como parte de la justificante para realizar esta investigación, pues era además de que el área contaba con la especie y ambientes de orden acuático suficientes, en conjunto tanto las áreas de conservación arenal Tempisque como el área de conservación Tempisque, que son zonas de alta importancia para desove y reproducción de muchísimas de las especies de interés comercial a nivel de Golfo de Nicoya. Y también pues que hay aspectos socioeconómicos que representan un elemento clave por la interdependencia que existe de las comunidades que están alrededor. Con todo esto se consideró necesario pues incorporar también que los ambientes que están en esa zona son de alto interés a nivel tanto de SINAC como de Incopesca. El principal objetivo que se planteó fue realizar la biología reproductiva del Refugio Nacional de Vida Silvestre como parte del insumo complementario para la elaboración del plan de manejo de ese Refugio Nacional de Vida Silvestre, CIPANSI. En el caso nuestro, como Incopesca, nuestra participación fue de tipo mixto y se coordinó el proceso de investigación bajo la dirección de ACAT. Y los objetivos específicos que tuvimos fueron determinar mediante el análisis morfométrico las relaciones morfométricas como parte de la caracterización poblacional, determinar la época de madurez sexual de la almeja verde, establecer la talla de primera madurez sexual de la almeja verde y determinar la proporción sexual de la almeja verde. Entre marzo de 2019 y marzo del 2020 se realizó el muestreo mensual que era ejecutado por el SINAC y al Incopesca se le proporcionaba una muestra de aproximadamente y un poco superior a 100 especímenes de esta especie. Y que logró al final utilizarse para la parte histológica al menos 60 especímenes por mes de esa muestra que se traía mensualmente. Ellos contrataron un consultor para generar todo el proceso del proyecto y nosotros solo nos dedicábamos a trabajar esa muestra que nos venía de 100 animales aproximadamente y de ellos hacer los 60 especímenes a nivel histológico. Entre la otra información que se tomaba, pues era datos ambientales también. Hicieron también una revisión de información bibliográfica. Y pues finalmente, lo que les decía, a nivel de muestreo de campo, al menos eran 100 especímenes. Pero, y me disculpan, vamos a estar haciendo cambios en la pantalla para visualizar cosas. Estos muestreos de campo tenían su situación específica y es que eran realizados como para obtener una muestra mucho mayor o a realizar un muestreo que generaba un análisis de orden espacial también y de abundancia realizado en la zona. Y a partir de ese muestreo grande que hacía SINAC, era que nos llegaba a nosotros la muestra de aproximadamente 100 especímenes. Entonces, las fotografías que ven corresponden a diferentes momentos de ese muestreo de campo que realizaba SINAC, incluyendo voluntarios y otros compañeros de ellos y otros compañeros de diferentes grupos que estaban ahí cerca y realizaban estos muestreos. Por ejemplo, aquí visualizamos una revisión de la especie una vez que se ha extraído una porción de los mismos del río directamente
Igual acá, estas chicas trabajando, separando los especímenes vivos del montón de conchas que están sueltas en el fondo del río, haciéndose trabajo de biometría con el cual nosotros trabajamos la parte de análisis, que lo vamos a ver ahora después, como muestra esta muchacha de la UNED, por ejemplo, y ahí propiamente el trabajo de campo que se ejecutaba en el río con compañeros, como les decía, en su gran mayoría de SINAC. Y ustedes pueden visualizar la parte de atrás de donde están ellos y todo eso es esa especie, es Polimesoda. Es una cantidad extraordinariamente grande que se relaciona con la ubicación en el río, las temperaturas en las cuales puede estar y también con las mareas. Ahí esto es un proceso que se realiza el de toma de los especímenes en marea baja. Entonces dependían de eso. Tenían un tiempo nada más mientras que la marea estaba baja para poder realizarlo. Los cuadrantes que se usaron para la determinación de densidad. Y por supuesto la embarcación y los compañeros que trabajaban justamente en ese momento y que estaban al tanto de realizar el muestreo en general. Ok, entonces eso era muestreo de campo. Respecto a la técnica de la estructura sexual, se utilizó lo que Krebs determinó en el 99, utilizándose el análisis en microscopio y la determinación sexual fue basada justamente sobre los datos histológicos, determinando si un espécimen es macho o es hembra y realizando un test de chi cuadrado de Pearson. A nivel de la otra técnica, que era la estructura de tallas y análisis de progresión modal, lo que se hizo fue tomar la información de las mediciones morfométricas, convertirlas en datos de frecuencias y a partir de ahí, utilizando el software FISAT, metiéndose la información en él y obteniéndose las diferentes cohortes presentes en, ¿cómo se llama? En todos los datos. Las clases fueron establecidas a 1 milímetro de tamaño y a partir de ahí pues se obtuvieron diferente información. Todo esto está basado justamente, como indica acá, en la información que genera Gallanillo y otros sobre el software FISAT 2. Esto incluyó también determinar la época reproductiva y las variaciones temporales de madurez, especialmente para hembras ovígeras en principio. Sin embargo, también pudimos hacer el análisis para los machos. Y esto es interesante porque regularmente es un poco complicado y la gente prefiere no trabajar con machos. Lo que pasa es que a nivel de moluscos, la forma en la cual se hace la determinación de la madurez le da a uno un poco más de facilidad que lo que sería en otros organismos como peces, por ejemplo. Entonces también por eso se hizo en ambos. Y pues el periodo reproductivo es definido como el mes o meses de máxima incidencia de especímenes, digamos que maduros, que es superior al 25%. Luego vino la parte de la técnica de análisis poblacional, que se refiere al análisis de estas muestras grandes que tomaba la gente de SINAC y todo ese montón de especímenes que ellos pudieron ir poco a poco tomando como parte no de una muestra chica, sino de una muestra bastante grande. Y entonces, a partir de esos datos, con esa muestra muy grande, que prácticamente fue de unos 20,000 especímenes durante el periodo de muestreo, se creó esta base de datos que tienen ustedes ahí enfrente y
el formato que manejamos nosotros, bueno, el consultor, por si acaso, perdón, consultor que estaba liderando todo el proceso del proyecto era don Juan Bravo, que fue previamente, eh, trabajó en la Universidad Nacional por mucho tiempo, eh, y pues tuvimos también la colaboración acá de un consultor nuestro que nos trabajaba la parte de digitación y que levantó la base esta, Jesús Rodríguez, y pues creamos todo lo que fue inicialmente la limpieza de la información, que es lo que tienen enfrente, datos que estaban bien o datos que se requería de alguna forma modificar, cambiar o acomodar. Y pues los datos, como les digo, cerca de 20,000 especímenes con información que incluía, como ven acá, eh, bueno, un número consecutivo, la fecha, el número de muestreo en el cual fue incluido el espécimen, un cuadrante, la especie no había problema porque sabíamos que era la misma, otro número consecutivo, luego la longitud de concha en milímetros y finalmente el peso total en gramos. Esa era la información que se había logrado capturar de la muestra grande y con la cual se generó eh, unas tablas dinámicas que son estas que tienen enfrente y a partir de ahí se hizo las frecuencias de tallas que nos permitieron obtener este histograma con la longitud de concha. Eh, como indico, estamos hablando de una cantidad bastante grande de especímenes, cerca de 20,000. Aquí lo podemos ver a la hora de la sumatoria. Nos dice que son 19,738 especímenes en total. Y nos genera esta curva de frecuencia que si uno le echa un ojito rápido, nos dice primeramente que tenemos capturas desde los 15 milímetros aproximadamente en adelante y que la máxima anda por los 27,5 milímetros, que es una máxima notable porque como dice ahí, son 4,852 de frecuencia de que se dio ese punto medio de los 27,5. Y pues el otro dato interesante acá es que la talla máxima anduvo cerca de los 37,5 como máximo. Y aquí quiero hacer mención de una vez, hay una gran cantidad de documentación que a lo largo del tiempo se ha venido generando relacionada con esta especie, tanto a nivel nacional y tanto a nivel, digamos, de información directamente ligada a lo que es información de la dinámica poblacional o bien de otras cosas, como este caso que es bioquímica de la carne, como determinación del desarrollo gonadal, precisamente, pero esto es para otra especie del mismo género y que a partir de uno podría visualizar, por ejemplo, cercanía en fotografías o en estructuras que se ven a nivel sexual. Igualmente, otros trabajos directamente sobre dinámica poblacional, eh, condición somática, por ejemplo, pero igual de otra especie que no es justamente la que tenemos acá. Y tal vez uno de los trabajos, algunos pocos trabajos que sí son propiamente a nivel nacional realizados por investigadores nuestros del país, pero algunos no son tan recientes. Este es del 98, por ejemplo, y si bien cuenta con información interesante, si visualizamos un poco y recuerdan, la talla máxima encontrada fue de 37,5 y aquí está reportado 44,10. Aquí entonces empieza lo interesante a nivel de pesca y es que vemos que el esfuerzo pesquero, por ejemplo, ha obligado a la especie a empezar a reproducirse a una talla más chica, entre otras cosas, ¿no? Y estas comparaciones en el tiempo son interesantes, aunque a veces, digamos, los sistemas de muestreo o cómo se hace el análisis podrían variar un poco, pero datos de este tipo tan estadísticos, tan sencillos,
sí dan una buena forma de hacer comparaciones. Igual, como les digo, otros trabajos relacionados, depuración bacteriana, efectos de parámetros ambientales en especies del mismo género, riqueza de especies y abundancia, distribución y abundancia, por ejemplo, de otras especies, tesis también, por ejemplo, eh, relacionadas con especies que son del mismo género o muy cercanos, eh, variación morfológica, por ejemplo, o este interesante que es hecho acá sobre lo que tiene que ver con estudio, digamos, sobre la historia relacionada con la pesquería de esta almeja justamente. Eh, y es que es bien interesante y ya voy a mostrarles y este que es el trabajo que mencionaba ahora yo a nivel de introducción. Por ejemplo, cuando nosotros hicimos el planteamiento para hacer esta investigación, que es este documento que ven ahí, la propuesta técnica que se generó desde el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, desde el departamento nuestro de investigación, pues la intencionalidad era colaborar para obtener información que es importante para ambas instituciones sobre el manejo y la conservación de los recursos hidrobiológicos. Pero lo que les mencionaba ahora, si lo visualizan en estas fotos tomadas por mi persona hace un buen rato, esta es más o menos parte del proceso pesquero de uso que se tiene para esa especie. Primero, si ven la cantidad, por ejemplo, en esta que está aquí, la cantidad de conchas, porque ellos cogen la concha, sacan los moluscos del río y los ponen a cocinar eh, en este tipo de cosas, que son como unas ollas, y al cocinarlo, pues lo único que requieren es lo que está dentro de la concha. Se extrae lo interno y la concha como tal se bota. Y si ustedes visualizan acá, estos son montañas de conchas. Yo siempre mencioné cuando estuve ahí, justamente cuando se tomaron estas fotografías, que perfectamente uno podría hacer todo un patrón histórico visualizando los tamaños de conchas a medida que profundiza uno en esas montañas de conchas. Entonces, era un proceso donde queríamos visualizar y aquí un par de fotografías de los especímenes. Y como les decía, ese trabajo del muestreo grande, pues incluyó el análisis que correspondía en su momento, que parte lo podemos ver aquí. Y vamos a ver. Si ven ustedes, al hacer la relación talla-peso, que es la gráfica de la izquierda, estamos teniendo un poquito de lag. Ustedes disculpen, pero es que son gráficos un poco pesados. Y pues variaciones que incluyen precisamente los datos, es lo que se visualiza enfrente a nivel de tiempo, cómo cambió uno y otro. Aquí, como les decía, en la relación talla-peso, tenemos una relación que es un poco, digamos, que no nos explica al 100% lo que observamos utilizando una relación de orden potencial. Pero la nube de los datos, si ustedes la visualizan, es relativamente bastante buena. Y con esa cantidad de datos regularmente uno no tiene mucho lío.
Y un poco lo que ya habíamos visto, nada más que aquí se utilizó algunos otros software para visualizar. Sin embargo, aquí a la hora de ver, sí tuvimos en algún momento un dato mucho más extremo a nivel de tallas, pero fue un dato que se generó en algún momento y por eso es que no lo tenía ya. Como se explica en el título, pues esto es un análisis preliminar. Todavía estamos manejando información. Aquí pueden ver el análisis temporal de las tallas y cómo se estableció y que nos da una mejor explicación estadísticamente, pero que requirió utilizar una ecuación de este tipo y no una ecuación, digamos que sí es lineal, pero no es una ecuación, digamos que tan sencilla. Eh, Igual el análisis espacial de las tallas, viéndose aquí abajo en el eje X los diferentes cuadrantes que se usaron para realizar los muestreos y pues en general eso por ahí. Eh, Como les digo, disculpen, hay un poquito de lag. Eh, Volviendo a la presentación. Entonces, el análisis poblacional incluyó un análisis de cohortes utilizando la herramienta FISAT2 de FAO y CLAM. Se estructuró frecuencia de tallas utilizando el método Batacaria. Se hizo un análisis preliminar usando análisis por gráfico con generación de línea de tendencia potencial. Y pues la estadística descriptiva que se obtuvo a nivel general, como les digo aquí con un dato que era el que veíamos inicialmente, más chico. Y un poco la morfometría, que fue lo que obtuvimos a la hora de hacer el análisis del alto, del largo y del ancho de las conchas, el correspondiente peso total y luego el peso de concha descarnado y por supuesto el peso de carne por aparte. Eh, Hay como un nivel de agrupación de datos, si lo visualizan en las nubes que se ven aquí. Eh, y queda como el querer saber a qué se debe que se generó este tipo de situación. O sea, pareciera que fueron establecidos y efectivamente, regularmente nosotros tratamos de incorporar todas las tallas en los procesos de los muestreos y sin embargo se presentó este tipo de información. A la hora de hacer el análisis morfométrico, podemos ver que si hacemos una relación lineal a nivel de longitud total con altura, obtenemos un resultado que parece que es bastante bueno. A nivel de la longitud total con el ancho, también la altura con el ancho, ahí está. Y luego empezando con los análisis relacionados a nivel de peso, el peso de concha contra el peso de carne. Y aquí sí se brinda una información visual ahí que pareciera que estadísticamente tiene algún defecto o alguna situación complicada porque el R cuadrado es muy, muy bajo. Luego, continuando con, si hacemos el análisis de longitud total con peso total, se observa una muy buena relación, incluso comentando que este factor del X, el 3,0821, me dice a mí que tenemos una isometría a nivel de crecimiento para esta especie.
Si lo vemos a nivel de longitud total con peso de cola, observamos también una buena explicación respecto a los datos. Recuerden que esto que estoy mostrando aquí ahorita es de la muestra, o sea, son apenas alrededor de 100 especímenes por mes, que finalmente pues están todos juntos acá, pero es digamos que el grupo pequeño que no superó los 1200 especímenes o por ahí andaba. Longitud total, peso de carne, ancho, peso total y altura, peso total. Finalmente, se ven las nubes y el comportamiento de cada una de las curvas. Igual a nivel de peso total, peso de cola, peso total, peso de carne, que este es de los que tiene una dispersión mayor. Altura con peso de cola, ancho con peso de cola. Y finalmente, la que genera un poco de situación ambigua, el peso de cola con el peso de carne, porque aquí de pronto se desprenden unos datos para especímenes con unos pesos muy chicos a nivel ¿cómo se llama? Entre concha y carne y que es un factor que aún debemos analizar a qué se debe este comportamiento. Luego, a nivel reproductivo, el análisis como tal de la distribución temporal de los estados de madurez sexual para la almeja verde, se establecieron 5, ya ahorita los vamos a ver, 5, se clasificó en 5 la madurez, desde lo que es juvenil a nivel de 1, iniciando maduración a nivel de 2, en 3 tenemos madurez, en 4, madurez inicial, y 4 está maduro del todo. 5 hacemos referencia al proceso propio del desove. Esta que está aquí al final, total general, es un error ahí en el gráfico, y ven la distribución como, digamos, a nivel de abril tenemos un comportamiento, por ejemplo, que se presenta ahí más o menos a nivel del estadio 4, más o menos siempre constante, porque como especie tropical que es normal que en cualquier momento del año hayan desoves, pero es evidente que aquí alrededor de septiembre tenemos un incremento de los desoves bastante fuerte relacionado con una alta madurez en que están los organismos. ¿Qué implica esto? Bueno, que posiblemente si existiera dentro del manejo la intención de generar un mejor, una mejor espacio para que se reproduzca aún más esta especie, debería pensarse posiblemente en establecer una veda temporal alrededor de septiembre. Pero es un proceso que en este instante todavía no, tal vez no sea necesario dado el tamaño de esta población y pues que también los usuarios en realidad son bastante pocos a pesar de las montañas de conchas que se visualizan en el tiempo. Igual tenemos dentro de la estructura sexual más o menos la misma información en este otro tipo de gráfico, pero a nivel de, digamos, machos y hembras. A lo largo del periodo de muestreo, pues, si bien es cierto, se mantuvo una proporción sexual más o menos de 1 a 1, sí era evidente algunos momentos en los cuales uno de los dos sexos predominaba. Finalmente, querer que les decía, se creó tanto a nivel cualitativo como cuantitativo escalas correspondientes para hacer la determinación o clasificación de los estadios de madurez. Y entonces tenemos para juvenil, inicio de madurez, ya estos también inicio de madurez porque tenemos posibilidad de 2 según sea el sexo también a veces, si está madurando, si está maduro, y el desove a nivel cualitativo.
y todavía nos falta completar algunas cosillas por ahí. Y también a nivel cuantitativo, relacionado en un caso o en el otro, dependiendo de lo que se logra observar en las láminas histológicas. Y aquí vamos a visualizar un poquito eso. Les voy a mostrar un poco lo relacionado con las láminas directamente, perdón, pero previo, para que visualicen más o menos el trabajo que se hizo en laboratorio. Usábamos esas pequeñas blancas cajitas histológicas para el manejo de las muestras. Ahí está uno de nuestros colaboradores y la muestra de almeja verde ahí en la hielera, porque los organismos se traían vivos, los ciento y resto, y se mantenían vivos aquí en laboratorio hasta el momento en el cual se iba a proceder a realizar el análisis que hacíamos. Es importante, quiero mencionar que en principio se consideró la posibilidad de que la extracción de las gónadas pudiera ser de una forma muy sencilla. Entonces, como es típico, uno extrae gónadas, las gónadas son las que van a la cajita histológica y se hace el procesado histológico. Pero resulta que no es posible separar visualmente las gónadas dentro del organismo en el caso de Polymesoda radiata. Se debió entonces hacer una adaptación y proceder, y bueno, aquí las cosas de laboratorio, proceder, mi persona, ahí con el equipo óptico que estuvimos trabajando para poder hacer la extracción de la carne y la carne completa de los especímenes, o sea, todo el cuerpo, exceptuando la concha, se usaba como la muestra que se iba a trabajar a nivel histológico. Todo el cuerpo del animal se ponía en la cajita y se realizaba para todo el cuerpo del animal el procesado de la muestra. Uno de los hornos que manejamos con las muestras internas, las cajitas ahí de diferentes muestras que tenemos y pues las parafinas que se requieren como parte del procesado. Ahí está un acercamiento. Y aquí, mientras que se estaba realizando el análisis de morfométrico, porque primero necesitábamos medir, etcétera, y ven ahí las tallas relativamente pequeñas y era parte también de la complejidad a la hora de hacer el muestreo. Siempre en hielo, los animales vivos, y ya aquí el embebido en parafina de cada uno de los cuerpos con su correspondiente número de consecutivo del mes para poder hacer el trabajo correspondiente. Y entonces, como les decía, a nivel de láminas, era un poco complicado. En principio tratábamos, evidentemente, a veces veíamos estructuras como estas que no corresponden con lo que andábamos buscando, porque estos son branquias, por ejemplo, de la especie. Sin embargo, de a poco, pues, dando vueltas, empezamos a visualizar este tipo de cosas y cuando ya empezamos a ver estructuras como estas, ya podíamos identificar que estábamos en presencia de la gónada. Quiero aclarar que a la hora nosotros contamos con un equipo de corte que es muy avanzado y se fue haciendo estratificación del organismo durante el corte de manera que hasta que lográbamos poder hacer el corte que incluía las gónadas. Como en este caso, que es lo que visualizamos, es visto desde otro punto, muy bien aquí, muy claro, el componente de los testículos correspondientes a este espécimen, aquí en esta zona, en azul, y pues otras estructuras de tejido epitelial, etcétera, etcétera. Pero sí muy claro acá los contenedores de los espermatozoides, que son los puntitos azules que están allá adentro, y así por el estilo. Aquí una también bastante clara a nivel de macho.
Y aquí, al contrario, una muy clara de una hembra, donde cada uno de estas bolitas que están ahí de color morado corresponde a un huevo. Un huevo que se encuentra, si lo ven acá, por ejemplo, en la gran mayoría, en una forma bastante homogénea de crecimiento, lo cual nos dice que tiene además un crecimiento sincrónico la gónada para estos huevos que están generándose. Lo cual fue para este caso y en general así es. El crecimiento es sincrónico. Ahí vemos otro caso, aquí un poco más cercano. Ahí se ven los huevos. Aquí una cercanía todavía mayor. En este caso para un espécimen que tiene una madurez de 4, donde el huevo es grande, está lleno, tiene todos sus componentes y es claramente están ubicados, empiezan a separarse para procederse a la parte del desove. Diferentes fotografías porque no es fácil. No contábamos en este instante con una cámara propicia, así que esto es un celular a través del ocular del microscopio. Y, por ejemplo, esta, vamos a ver por qué no, esta que está aquí también es una foto relativamente interesante. Se ven claramente las células eh, y eso es, facilita poder hacer el análisis, igual que este caso, un macho, otro macho, y así por ejemplo. Entonces fue parte de lo que estuvimos nosotros visualizando cuando hicimos estas escalas, que era lo que quería que supieran. Ok, dentro de los resultados para la estructura de tallas y análisis de progresión modal, por ejemplo, que ya lo visualizamos allá, justo es esta misma, eh, para el gran grupo de cerca de 20,000 especímenes, si no es que un poco más, si incluyo las muestras nuestras, más los 19,000 y resto que SINAC estuvo tomando. Tenemos las frecuencias, donde es evidente que alrededor de los 15 milímetros es donde llegamos al 73,16% de frecuencia acumulada, y eso implica pues que en este momento esa es la talla con una mayor captura. Aquí viene el otro aspecto, porque nosotros requerimos establecer la talla de primera madurez sexual. Ese componente aún todavía no lo hemos terminado de trabajar y por eso no se presenta, pero es parte de lo que estamos en proceso de hacer. Con toda la información es sencillo, simplemente no lo hemos completado, pero ahora habrá que ver si estos 15 milímetros coinciden con, están por debajo de o están por encima de. Pero todavía no lo puedo decir porque, como les digo, no hemos hecho el análisis correspondiente. Perdón. Y entonces visualizamos, visualizamos tanto la estructura de tallas y análisis de progresión modal mensual para la población, que es lo que se quería aquí visualizar. La base de datos nuestra relacionada con lo que es la muestra como tal de los 100 especímenes, que fue dividida mensualmente, también incluyó el análisis correspondiente, que es lo que ven aquí, de las frecuencias de tallas y el establecimiento de los correspondientes histogramas para cada mes, para determinar en cada mes cuál era la mayor frecuencia de organismos en cuál talla. Y así fue hecho para todos y cada uno de los meses correspondientes en los cuales se trabajó durante este periodo de investigación. Ahí va, porque se llegó hasta marzo. Aquí hay un faltante aún de algunos datillos, pero aquí está el análisis ese que nos permitió hacer, ¿cómo se llama? La toma y creación de la escala correspondiente. Y a nivel, como les decía, a nivel poblacional, que ya lo estuvimos viendo, lo que pasa es que es un poco pesado
el documento y entonces cuesta un poco manipularlo. Pero aquí está. Se hizo en su momento el conglomerado de tallas para los cerca de 20,000 especímenes, similar a como se hizo para mes a mes para los 100 especímenes que venían aquí al Incopesca, y pues se estimó en cuál talla correspondía para cada mes la mayor frecuencia de especímenes. Y a esto se le sumó el análisis de cohortes mediante el método Batacaria, utilizando software FISAT2, que es lo que tenemos aquí, para cada mes. Aquí vemos cómo se hizo el análisis de cohortes para marzo, para abril, del 19, todo eso, para mayo, para junio, para julio, para agosto, para septiembre, perdón, ahí hay un punto importante. Para el mes de octubre de 2019, la muestra grande no se pudo tomar y tuvimos ese hueco ahí. Entonces brinca a noviembre. Sí se trajo la muestra para nosotros, para trabajar histológicamente y morfométricamente de los 100 especímenes, pero la gran muestra que tenía, no sé, si 3, 4,000 individuos, no fue capturada en octubre. Pero para el resto de los meses sí ahí pueden ver cómo el comportamiento de las cohortes en cada caso. Y así los datos, igual que como lo hicimos para la muestra chica de los 100, se hizo para la muestra grande, el análisis mensual para cada una de las cohortes, como digo, y las frecuencias de tallas, y conocer cuál era la talla que tenía mayor frecuencia de aparición en cada mes, en todos los casos. Y así se hizo para cada uno de los meses. Bueno, y aquí está, como lo ven, lo tengo marcado en rojo, octubre, donde no tuvimos datos. La gran muestra, eso sí. Y así hasta final con marzo del 2020, cuando se completó justamente el proyecto como tal. Conclusiones y recomendaciones. Todavía estamos un poco en proceso de generación, pero podríamos hablar que los datos totales convertidos a la relación talla-peso indican una excelente relación entre ambos grupos de datos por un R cuadrado que explica un 90,5 de la misma al menos. La relación talla-peso se presenta con un factor A de 0.0006 y un factor B de 2,68. Esto nos indica que el crecimiento mostrado por esta especie es alométrico negativo. Aquí estamos hablando de utilizando no la LT, sino utilizando el ancho que se presentó como la mejor medición, la más contundente para hacer el análisis, y por eso es que tiene este valor que está ahí. Las tallas capturadas están entre 9,39 y los 31,3 milímetros, con una concentración en dos grupos de 9,39 a 17,68 y de 19,06 a 29,89. Respecto a pesos, irían de 0.2 a 1,3 gramos, como ven, muy poquito, y entre 1,5 a 3,3 gramos. Finalmente, hay un grupo que presentó un único individuo de 31,3 milímetros con 6,8 gramos, que correspondería cercano a la L asintótica o talla máxima. Como es regular, la época reproductiva máxima se localiza en función del disparador ambiental lluvia, que es aproximadamente septiembre y entrando a octubre. Y de mi parte, creo, Juan y el resto del público presente, sería todo. Y pues quedaríamos para si alguien tiene alguna duda, quiere alguna aclaración o tiene alguna pregunta. Entonces, Juan, ahí le queda a usted. Se le agradece. Muchas gracias, Fernando, por esta excelente presentación y muchas felicitaciones por todo este gran trabajo. Realmente ha sido muy interesante. A continuación, abrimos el espacio de preguntas.
Yo tengo algunas preguntas, Fernando. Claro, adelante. Vamos a ver. Digamos, cuando usted hablaba de las... Ah, bueno, tenemos un comentario de Víctor Castro. Dice, gracias, un trabajo muy extenso y útil. Entonces, Gracias. cuando usted habla, cuando usted presentó los resultados y se vio, digamos, el tema de las tallas Ajá, y la reproducción, la ajá, reproductiva, creo que fue que dijo, sí. que se veía que en las publicaciones, digamos, de años anteriores, se veían tallas mayores que Ujú. ahora. A mí me gustaría saber, digamos, qué implicación tiene que se disminuya la talla en Ok. relación con la primera edad reproductiva o así, algo así fue lo que usted mencionó. Ujú. Sí, vamos a ver, a nivel, digamos, pesquero, no es tan inusual que una especie se vea obligada, se vea forzada por la presión pesquera, o sea, por el exceso de uso de ese recurso, a tener que tratar. Es un comportamiento de orden evolutivo como una estrategia para poder sobrevivir la especie. ¿Qué hace? Empieza a disminuir la talla a la cual empieza a reproducirse por primera vez. Eso es lo que visualizaríamos, digamos, así de primera entrada, porque como mencioné, el análisis propio de la talla de primera madurez sexual todavía no está completo, pero sí visualiza uno que a nivel general, el que la talla máxima sea mucho menor ahora que lo que era para 1998, nos da una idea de esa tendencia, de que la especie, y con esas montañas que les mostraba de capturas, que eso es en uno de los sitios, pero hay otros sitios donde uno ve lo mismo, este, donde la gente ha extraído tanto, como mencionaba Liliana Piedra en su trabajo, 100 kilos por día cada persona. Lo único que salvaguarda a esta especie de no ser extinta en la zona es que los usuarios son pocos y pues que implica un proceso un poco complicado el poder obtener finalmente lo que se va a consumir, que es la carne. Significa cocinarlo, etcétera, etcétera. Pero de lo contrario, yo creo que ha sido tanto el uso que podría haber generado posiblemente en que ya no visualizáramos a esa especie. Ahora, la abundancia que se presenta es mucha. Entonces ahí viene otro factor compensante. Pero sí, respecto a lo que usted indica, Juan, es un poco eso. La especie como tal se ha visto obligada a reducir su tamaño en el cual inicia la reproducción para afrontar eh, el uso tan fuerte que se le da. Claro, entiendo. ¿Y más o menos desde qué año se explota ese recurso, Fernando? Esa es una información bastante interesante. Yo mencionaba que hay un trabajo que se hizo, que estaba en inglés, lo mostré, eh, relacionado precisamente con la parte histórica. Yo no cuento con el dato, pero sí sé que hace bastante tiempo la gente empezó a llevar este registro, pero no de forma oficial. Ese es el único problema. Entonces, como no es oficial, es un poco controversial, ¿verdad? Podríamos Ujú. pensar en que sí, pero tampoco podría uno establecer que estrictamente, por ejemplo, se conoce, digamos, la cantidad que se capturaba en cada momento. Pero sí hay algún registro. Y como insisto yo, si uno se tomara el tiempo, lo que pasa es que es un poco complicado de escarbar, algo así como hacen la gente que trabaja geológicamente y hacer eh, una extracción hacia el fondo de cada montaña de esas de conchas. Yo estoy seguro que sería un trabajo interesante hacer medición en función de la profundidad de esas montañas. Y posiblemente estaríamos viendo más o menos lo que vemos aquí de pronto como datos puntuales. Ahí veríamos un consecutivo claro de la disminución de esas tallas a lo largo del tiempo. Claro, qué interesante, sí. Sería hacer un poco como arqueología ahí. Exactamente. Y ahora bien, em, a las conchas, estas que se generan, este residuo, ¿les están dando algún otro uso o nada más se acumulan? Nada,
ahí están acumuladas, que perfectamente podrían ser componentes utilizados como parte de abonos o incluso ya es material calcáreo. Tiene otra situación especial, si lo visualizamos, se le ha estado extrayendo material calcáreo al río por años y no se le devuelve. Sí se le devuelve en parte porque las lluvias terminan por lixiviación moviendo alguna parte hasta el agua otra vez, pero se extrae, se extrae, se extrae, se extrae. Entonces también en algún momento estamos descompensando las concentraciones químicas del agua en esa zona. Pero bueno, creo que sería como otro estudio extra ahí, paralelo, interesante también. Claro. Y me surge la curiosidad, ¿esta especie se podría producir en granjas o con el río Es está que bien? en general los moluscos no son fáciles, pero sí se puede trabajar a nivel de cultivos. Lo que pasa es que esta especie, igual que algunas otras, tienen dependencia de las mareas, de cuando sube y cuando baja el agua. Y en esos casos yo sé que es un poco más complicado porque habría que utilizar un sistema acuicultural muy especializado que tienda a tener un comportamiento similar para que los procesos reproductivos y de crecimiento de la especie se acomoden bien, porque de lo contrario el animal se va a sentir estresado porque no está diseñado para estar el 100% del tiempo sumergido, ni está diseñado para estar el 100% del tiempo afuera del agua tampoco, sino que sabe que hay dos mareas diarias donde baja el agua y dos mareas diarias donde sube el agua. Y los periodos intermedios está pues ahí con un poco de cada cosa, pero o sea, se requeriría un planteamiento mucho más complejo que lo regular. Y eso nos pasa con otras especies. Y uno visualiza, por eso es que a veces genera dificultad, excepto que el cultivo se haga casi directamente en el medio y no en sistemas un poco más, digamos, más avanzados o más modernos. Ya sí, qué interesante eso. Realmente plantea todo un reto Claro. a nivel de desarrollo de tecnología. Sí, en nuestro caso, en nuestro país, yo creo que sería interesante porque tenemos varias especies que presentan ese tipo de características. Claro, es que yo le hacía esta pregunta porque, no sé, de repente pensaba que al tener un cultivo controlado, tal vez Ujú. podría ayudar, bueno, por un lado a proteger la Con especie seguridad. en el medio, ¿verdad? Natural, y también a de repente aumentar la talla de los organismos producidos ya para el consumo, que yo me imagino que eso puede traerle algún beneficio a quienes lo comercian, que un organismo más grande, pues supongo que produce más carne, no sé. Claro, claro que sí. Eh, bueno, hay organismos en los cuales llega a como un punto límite y crece la concha nada más y el organismo pues no. Pero sí, sería interesante para por lo menos llevarlo al punto máximo. Ahora, regularmente en los cultivos, la idea es cuando los animales pasan de joven a adulto, ya hay que cosecharlos, porque si Ujú. no, ellos invierten muchísima de la energía en los procesos reproductivos y en lugar de engordar y crecer, se empiezan a poner flacos. Ok. Entonces ya ahí hay pérdida porque aunque se alimente, el gasto del alimento es desperdiciado. Ellos no crecen. Entonces Mm, casi que en cultivos es esperar a que lleguen a cerca de ser adultos y ya, para afuera, mm, cosechados. qué interesante. Ahora bien, paso a otro campo de inquietudes que me generan. Uh -huh. Digamos, ¿ustedes han observado o usted tiene conocimiento si alguien ha observado que haya alguna afectación en el crecimiento o el desarrollo de esta especie y en función, digamos, de lo que es contaminación o efectos de Mm. cambio climático? Por ejemplo, lo que mencionaba yo de que el crecimiento es modificado, se asume que es por la presión por pesca regularmente, Ujú. pero es porque se asume. Yo no estoy seguro, por eso mencionaba que con esa cantidad de usuarios
y con la abundancia de esa especie, si será que es estrictamente eso. El cambio climático sí nos genera, debe haber algún factor estresante también sobre los organismos y sus niveles reproductivos. A nivel de contaminación, es lógico y lamentablemente, bueno, creo que es parte de uno de todos esos estudios que está ahí, también la toma en cuenta de eso. Eh, Recordar que, por ejemplo, a ese río, al río Tempisque, que estos son afluentes hay una cantidad enorme de contaminantes, sobre todo provenientes de la parte de cultivos agrarios que terminan llegando hasta el agua. Y pues no sería la primera vez que hemos tenido algunos factores complicados. La otra vez que hubo un derrame de vinaza y tuvimos mortalidades altísimas de un montón de organismos. Y también no solo a nivel de contaminantes, también a veces tenemos impactos fuertes producto de otras cosas. Por ejemplo, cuando el ICE hace sus limpiezas ¿cómo se llama?, de los sistemas eléctricos y abren compuertas para limpiar este, las zonas donde almacenan ellos el agua y eso produce una ola destructiva muy fuerte y genera también en procesos de afectación a nivel natural que son bastante importantes. Entonces, digamos que a veces uno tiene la tendencia a indicar que tal vez un, un efecto es tal vez el primordial, pero a veces más bien deberíamos considerar esto como una sumatoria de diferentes cosas que de una u otra manera pueden estar afectando las poblaciones de las especies, sobre todo las que son de orden natural, como este caso. Sí, claro. Y digamos, encadenado a eso, ¿usted tiene conocimiento si alguien ha analizado, por ejemplo, la presencia de xenobióticos, ya sea como metales pesados, plaguicidas o algunos contaminantes emergentes como, eh, digamos, antibióticos o productos de cuidado o medicamentos en estos organismos? En este organismo, no sé. Sí sé que, por ejemplo, a nivel de análisis de componentes presentes en el agua, la Universidad Nacional hace algunos años hizo un estudio y que fue publicado. Y después, si no me equivoco, la misma Universidad Nacional tiene uno de los institutos que hace este tipo de análisis y pues que también están trabajando sobre la zona. Eh, pero no estoy seguro justo sobre, digamos, esta especie de molusco, si se ha hecho un trabajo propiamente relacionado con ese tipo de, digamos, de componentes que estén por ahí. No lo conozco. Ah, ok. Y digamos, a mí me impresionaron, bueno, me llamó mucho la atención, me gustaron mucho las imágenes que usted puso de los cortes histológicos que habían hecho. Ah. Entonces, me surge la inquietud, si ustedes observaron alguna anomalía en alguna estructura, ya sea en las gónadas o en alguna otra estructura de los organismos, las branquias o no sé. No, anomalía no, al contrario. Fue muy interesante al principio, que estábamos tratando de ubicar bien claro las estructuras gonádicas. El encontrar, por ejemplo, a nivel de intestino o de estómago de los animales, muy claras las diferentes especies de algas que estaban siendo consumidas por la almeja. Incluso dice mención que si fuera el tipo de trabajo en el que yo estoy, probablemente hubiera sido interesantísimo sentarse uno a hacer la identificación de estas especies, porque en realidad era sumamente claro la visualización de las células algales presentes, eh, sobre todo diatomeas. Entonces, sí es desde cierto aspecto tal vez algo preponderante cuando hablamos de una visión ecosistémica, también aprovechar no solo, como usted menciona,
contar con las posibilidades de efectos negativos, sino también el hecho de cómo el ecosistema está manejándose para aprovechar la disponibilidad de recursos, en este caso, digamos, de fitoplancton, que es evidentemente el que sostiene eh, la abundancia y distribución de la especie Polymesoda ahí en la zona, gracias a que las estructuras ecotróficas pues están muy, muy claras y relacionado todo con todo lo que es la caracterización ambiental que está ahí propiamente en esa zona estuarina, que finalmente es, en realidad eso es una zona estuarina afectada por las mareas y que pues para este organismo en específico ha sido muy, muy provechoso. Y pues también gracias a eso, a la presencia de ese fitoplancton, que de lo contrario, precisamente yo no podría establecer, bueno, si este fitoplancton está presente, posiblemente los niveles de contaminantes o similares no son tan altos, porque de lo contrario, esas especies no estarían ahí. Ya hubieran sido desalojadas y todo hubiera muerto y pues hubiera habido detrimento también para la especie de almeja verde con seguridad. Sí, efectivamente es muy interesante que hayan podido observar eso, por lo menos, porque es un buen indicador, digamos, un Correcto. indicador positivo de la salud del ecosistema y también de los individuos, porque muchas veces Claro. la presencia de contaminantes pueden afectar algunas de las estructuras como las branquias o las gónadas. Sí, y la otra también es importante porque los moluscos, por su forma de nutrición, de que almacenan lo que capturan, y que es la situación que tenemos ya aquí más a nivel, digamos que no tan cerrado como donde está la almeja verde, sino un poco más afuera, aquí el Golfo de Nicoya, es la afectación y cómo ellos van acumulando, por ejemplo, los efectos tóxicos que están relacionados con marea roja. Y Ujú. por eso es que nosotros, bueno, principalmente el Ministerio de Salud, tiene que estar haciendo las vedas, porque si bien los organismos moluscos están bien, si uno se come eso, el que se muere es uno, por la Claro. acumulación que hay a nivel de cuerpo de toda esa toxina generada por las células de fitoplancton de la marea roja. Ujú. Entonces, posiblemente también ahí por eso podría ser la importancia, que no sé si también se ha pensado en algún momento, y ustedes que trabajan en eso también, estar, porque digamos si lo hace SENASA, pero SENASA lo que le interesa es saber la concentración específica de ciertas sustancias, nada más. Ujú. Pero podría ser interesante precisamente eso otro, visualizar, si bien la afectación también, el tipo de esa sustancia que está presente y hacer caracterizaciones perfectamente. Yo tuve oportunidad de estar en Japón y allá la gente utilizando componentes biológicos hace el comparativo entre lo que ellos tienen de registro de análisis de aguas. Entonces, desde un componente biológico pueden determinar, sin conocer la ubicación real, pueden a partir del registro de calidad de agua establecer este animal estuvo presente en tal zona, en tal Ujú. época, porque tienen unos registros muy buenos, donde Ujú. se ve todo el perfil, digamos, de los componentes del agua, y entonces la caracterización es tan buena que pueden decir, bueno, si este animal tiene tales componentes en ese momento, significa que estuvo en tal lugar. O sea, lo que pasa es que es algo, ¿verdad? Un poco fuerte porque inversión, por ejemplo, todo el proceso de investigación y todo lo que vaya aunado, no es tan fácil tampoco, es algo complejo, sobre todo si se quiere hacer un trabajo bastante extenso. Ujú. Claro. Y no, nada más ahora, una curiosidad que me surgió ahí, cuando usted menciona en las conclusiones que el crecimiento de esto es alométrico negativo. ¿Qué significa eso, Fernando? Ok, tenemos el supuesto de que los organismos crecen parejito, por decirlo así, homogéneo en las tres dimensiones. Ujú.
Hay gente que dice, entonces, si crece en una dimensión, yo puedo asumir que crece de 0 a 1, un 100% en esa dimensión. Hay otros que preferimos usar un número diferente. El número diferente es decir, bueno, son 3 dimensiones, entonces yo uso un 3, que es lo que regularmente por lo menos yo uso. Entonces, a la hora de hacer una relación potencial para hacer un análisis de una relación talla-peso, cuando el número que está con la X, perdón, que me indica a mí cómo es este crecimiento a nivel tridimensional, si el número está cerca de 3, pero puede ser cerca de 1 si la gente usa un 1, eso es cosa de cada quien, pero si está cerca de 3, a mí lo que me dice es que el crecimiento fue homogéneo en las 3 dimensiones. Si este número es superior a 3, a mí lo que me dice es que hubo una alometría positiva en el crecimiento. Y en este caso que estamos hablando, como el número es un poco menor a 3, entonces lo que observamos es una alometría negativa. O sea que el crecimiento no fue necesariamente igual en las 3 dimensiones. Hubo una de las dimensiones o en las 3 dimensiones algún componente que no fue homogéneo para las 3. De tal manera que tenemos esa pequeña diferencia a nivel de crecimiento. O sea, creció un poquito más para algún lado, sea para altura, sea para el largo o sea para el ancho. Es más o menos eso la información que nos brinda ese tipo de dato. Además, uno podría ser obligar, obligar a ese factor que está sobre la X a que sea 3 y modificar la ecuación para que el otro factor, que es el que está inicialmente solito, como un valor ahí, me dé a mí un número específico que me va a caracterizar a la especie. Yo puedo hacer eso, obligar poniendo un 3 y obtener un valor que es una caracterización de la especie. A veces nosotros lo hacemos y obtenemos ese valor de A, que así le llamamos, que me dice a mí y se lo pongo a la especie y digo, el valor característico de A es tanto. Y entonces ya doy como que lo etiqueto, ¿verdad? Este es el de él y listo. Pero sí, en general, el crecimiento isométrico hace referencia a eso, a que crece igual en las 3 dimensiones, o alométrico negativo, que alguna tiene diferencia, igual el alométrico positivo, nada más que simplemente es eso, está por debajo, por encima del 3. Perfecto. Muchísimas gracias, Fernando, por su participación, por esta charla. Realmente fue muy interesante. Es muy interesante el trabajo que está haciendo y, como decía, muy útil. Y le agradezco a todos y todas quienes estuvieron conectados. Espero que tengan un lindo día. Hasta luego. Gracias, hasta luego.